Hace unos días atrás compartimos unas entrevistas, unas conferencias a través de nuestro canal de YouTube del expresidente Rafael Correa, de la cual pues vemos que ha tenido una gran aceptación y nos han pedido que sigamos compartiendo videos, temas, contenidos con lo que es la economía principalmente, ya que debido a esta crisis que estamos atravesando del coronavirus, posiblemente nos vamos a ver muy afectados todos los países del mundo. Y lo que queremos compartir con ustedes, este video, es para hacer un pedido también a los presidentes, a los líderes de cada país, de que no protejan tanto a los bancos, a las grandes élites, que recordemos que por encima del poder económico están las personas, primero las personas, y se van a ver muy afectados las personas que tengan hipotecas, se pueden ver muy afectados en este tema, ya que hace algunos años atrás este tema de las hipotecas también causó grandes temas de debate. Precisamente yo tuve un familiar muy cercano también a quien afectaba esta situación, por cuanto al no poder pagar los pisos, ya las familias bastante tenían con perder el dinero que habían pagado, encima perder los pisos. Pero no solamente eso, sino que encima se quedaban endeudados, con una deuda para toda la vida. Ese fue uno de los grandes problemas en las que afortunadamente el expresidente Rafael Correa en ese tiempo logró dar solución a estos grandes problemas. Entonces vamos a compartir con todos ustedes este video. En esta ocasión la entrevistadora es Ana Ibáñez, ya que una vez anterior también le entrevistó Ana Pastor, una gran periodista, y a donde estamos también de acuerdo con algunas cosas que respondió Rafael Correa. Obviamente hay cosas que personalmente me ha gustado, algunas no, y eso es lo bonito de vivir en democracia, de que no podemos ser moneditas de oro para caerle bien y gustarle todo lo que dicen las demás personas. Entonces queremos compartir con ustedes, a pedido de ese gran público que nos está siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, Voz y Visión, vamos a compartir este video de la entrevista con Ana Ibáñez. ¿Están claras las reglas en su país? ¿Hay seguridad jurídica para cualquier empresa, pero especialmente, bueno, estamos aquí en España para las españolas? Más que claras, nuestra nueva constitución garantiza la seguridad jurídica, garantiza la propiedad privada, pero eso no excluye que en caso de necesidad, ¿no?, a nivel nacional, estratégica, con la justa compensación se pueda comprar una inversión extranjera. Bueno, pues es un avance de la entrevista que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha concedido a este programa. Hemos hablado de economía, de la situación de Venezuela, de los medios y de sus retos de futuro. Así como sucede. ¿Qué tal? Bienvenidos a la noche. Hoy además en torno a esta mesa se sientan Raimundo Castro, muy buenas noches, Ángel Expósito. ¿Qué tal? Buenas noches. También Julio César Herrero. Hola. Y Alfonso Rojo. Muy buenas noches. También el catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, que ya ha estado alguna que otra vez aquí. Señor Gurpegui, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Con él hablaremos de la situación que se está viviendo en Boston. A esta hora miles de personas permanecen encerradas en sus casas. Los servicios de... Bueno, pues el cerco a este sospechoso, gracias a Almudena, de los atentados de Boston será un punto de interés a lo largo de todo el programa y de hecho luego vamos a hablar con un experto, pero antes vamos a ofrecerles esa entrevista que esta tarde el presidente de Ecuador ha concedido a este programa y en la que se ha hablado, entre otras cosas, de la situación económica, las oportunidades de las empresas españolas en ese país, Venezuela o la situación de los medios de comunicación.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Él es el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Gracias por esta invitación. Gracias a Televisión Española. Gracias a España, que nos recibe siempre con mucho cariño. Un saludo a todos los españoles y muy particularmente a los latinoamericanos y ecuatorianos viviendo en este querido país. Son muchos. Sí. Usted está aquí en España dentro de una gira europea que la ha llevado por diferentes países, entre ellos Italia o Alemania. Allí se reunió con la canciller Angela Merkel. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la sintonía? Porque sus políticas económicas son bastante distintas. Bueno, pero hay un respeto mutuo y como respetamos a todos los países, pese a los gobiernos de los respectivos países, pese a las coincidencias o diferencias ideológicas que pudiéramos tener. La gira fue muy exitosa. Nos hemos reunido con la canciller Angela Merkel, con el presidente de la República Federal Alemana, el presidente de la Cámara Baja, alcalde de Berlín. Hemos tomado contacto con inversionistas alemanes. Fue una visita oficial a Alemania. Aprovechar esa visita oficial hemos querido pasar por Italia, por España, agradeciendo a nuestros migrantes, porque ustedes saben que ellos votan, incluso tienen representantes a la Asamblea, y el apoyo que nos han dado es extraordinario. Aquí en España hemos alcanzado 83-84% de los votos. Enseguida vamos a hablar de su reelección, y seis presidente, de 6 asambleístas que ha sido una reelección además por una mayoría histórica. Pero quiero seguir ahondando sobre todo en el aspecto económico. Aquí en España son muchos los que achacan parte de los males que estamos sufriendo a la señora Merkel en cuanto a recortes, reducción del déficit, reformas estructurales. ¿Cómo se ve la crisis que estamos padeciendo en Latinoamérica y qué cree usted, que aparte de presidente es doctor en economía, que está fallando? Yo solo les digo, no repitan los mismos errores que nosotros cometimos. Esta crisis es calco y copia de la crisis de la deuda a inicios de los 80 en América Latina, donde no es que se nos prestó dinero por parte de la banca internacional por solidaridad, era porque tenía exceso de liquidez. ¿Les suena conocida la historia? Los organismos internacionales, la burocracia internacional, siempre heraldos de los intereses de este capital financiero, se inventaron la estrategia del endeudamiento agresivo. Entonces, que había que endeudarse agresivamente para salir de su desarrollo. En realidad, estaban haciéndonos funcionales a las necesidades del capital internacional porque había exceso de liquidez. ¿Y por qué había exceso de liquidez? Por los dos choques petroleros, incrementos fuertes de los precios del petróleo. Los países árabes tuvieron gran ingreso petrolero, los colocaron en los bancos del primer mundo. Los bancos del primer mundo no tenían dónde colocarlos y lo vieron con buenos ojos a América Latina. Y antes del 76, por ejemplo, el siglo pasado, no iba un banquero ni de turista a América Latina. Y de repente empezó a haber las filas de banqueros para prestar para cualquier cosa, incluso para armas y a dictaduras militares. Y el Fondo Monetario y Banco Mundial, el endeudamiento agresivo, en buena hora. Así es la salida del subdesarrollo. Bueno, tanto salimos del subdesarrollo que en el 82, cuando México se declaró incapaz de pagar, cesaron los créditos, que había sido la fuente de crecimiento, empezaron a exigir esos créditos del pago y las tasas de interés, que eran flotantes, pasaron del 4 o 6% a más del 20%, ¿no? En el caso de Ecuador, perdona que le interrumpa, Sí. señor presidente, lo que usted hizo directamente es, digámoslo así, identificar esa deuda que usted considera ilegítima Eso fue después. y no pagarla. Pero mire, como dice Mark Twain, banquero es ese tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Nos quitaron el crédito, nos subieron las tasas de interés y vino el paquete de salvamento, el Fondo Monetario, exactamente lo que está pasando en Europa, pero con tremendos programas de ajuste, de austeridad, cartas de intención, para que nada quede en el país, sino que lo que entraba por un lado, por parte de esta burocracia internacional, saliera por el otro para pagar la deuda comercial con los bancos privados. No era otra cosa, no se quería superar la crisis lo más rápido, se quería garantizar el pago a los bancos privados y lo lograron. Pero obviamente profundizando la crisis, sin crecimiento, sin empleo, la crisis duró más de 10 años. Iniciamos los 90 en Ecuador con los mismos niveles de ingresos per cápita del año 76 y vemos que exactamente lo mismo está ocurriendo en Europa. Así que lo único que les pido es, les digo, aprendamos de la historia, vean lo que sucedió en América Latina. Usted esto ha hablado, imagino, con Mariano Rajoy, con diferentes presidentes de países como Grecia, Irlanda o Portugal, me consta, porque bueno, lo he leído. Lo dije en la cumbre de Cádiz, ¿no? La cumbre iberoamericana de hace unos meses, lo dije, no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Los latinoamericanos somos expertos en crisis, no porque seamos iluminados, sino porque las hemos sufrido todas. Y nos sabemos de memoria estas recetas que, insisto, no piensan en el ser humano,
Yo no estoy criticando gobierno, estoy criticando sistemas. No piensan en el ser humano, piensan en el capital y sobre todo en el capital financiero. Señor Correa, ¿cómo están actualmente las relaciones entre Ecuador y España? Muy bien, pero déjeme contestarle la pregunta que usted me hizo. Nosotros renegociamos nuestra deuda en el 2008, porque a partir de esa crisis, para que vea, en 10 años Ecuador pagó en términos netos cerca de $2.000 millones en plena crisis a la banca internacional. Y pese a eso se nos triplicó la deuda por la capitalización de intereses, las malas renegociaciones, etc. Se demostró que eso era absolutamente ilegítimo e ilegal y por eso mismo no pagamos y recompramos la deuda a precio de mercado, sin perjudicar a los tenedores, pero sin beneficiarlos tampoco. Vamos a seguir hablando de temas económicos porque, como bien sabe, es un tema de interés nacional e internacional también. Pero respóndame la pregunta de las relaciones España-Ecuador. ¿En qué situación se encuentran? Son muy buenas. Acabo de hablar con el presidente Rajoy para saludarlo. Está en un muy buen momento las relaciones bilaterales. Por supuesto, preocupados por lo que ocurre en España, pues en lo que podamos servir, pues siempre pueden contar con nosotros. Otro tema ineludible y también relacionado con la crisis son los desahucios que afectan aquí en España a miles de familias, tanto españolas como de otras nacionalidades, entre ellos hay muchos ecuatorianos. Me gustaría saber si tienen algún tipo de conversación con el gobierno español sobre este asunto y de qué manera está Ecuador ayudando a sus compatriotas con este problema. Insisto, somos muy respetuosos de todos los gobiernos, más aún de un gobierno de un país tan querido como España, pero usted lo ha dicho o lo ha preguntado. En esto están involucrados miles de ecuatorianos y tenemos que defender a nuestros compatriotas. Yo no critico gobierno, critico sistemas. La ley de desahucio en España tiene más de un siglo. Bueno, están ahora intentando hacer modificaciones. Acaba de salir adelante una ponencia Rajoy, en la Comisión de Economía, se aprobó ayer con los votos del Partido Popular, que es el partido del gobierno. De hecho, el gobierno del presidente Rajoy ha hecho avances para flexibilizar un poco esa ley. Pero esa ley es un completo abuso del capital sobre los seres humanos. Yo diría que es hasta inmoral. Es que nos imponen cosas como que son leyes naturales, leyes físicas, ineludibles. No, es simple y llana explotación. Todo el riesgo, todo el costo de la crisis sobre los seres humanos. Imagínense, cuando tenían exceso de liquidez los bancos y los banqueros, hasta buscaban a los ciudadanos para colocarles crédito. Vino la burbuja inmobiliaria, ellos mismos avalaban las casas, las valoraban. 300.000 euros, ten 350.000 para el coche y para los muebles, porque tenían, no por solidario, porque tenían exceso de liquidez y el negocio de los bancos es colocar el crédito, no retener esa liquidez. Viene la crisis, de buena fe no se puede pagar, ten la casa, ya para una familia perder su casa, pero ahora la casa vale 50.000 euros, así que me quedas debiendo además 300.000 euros, además de perder tu casa, te quedas endeudado para toda la vida, están arruinando vidas enteras. ¿Cómo están ayudando a los ecuatorianos? ¿Están tomando algún tipo de medidas, señor Correa? Del capital sobre los seres humanos. Yo quiero dejar muy claro, no es técnica, no es nada. Esas leyes son abusivas, yo diría criminales. Pero en todo caso, ¿cómo estamos allá? Con asesoría hemos asesorado a miles de ecuatorianos, hemos realizado consultas jurídicas, etcétera, diferentes estamentos europeos, instancias jurídicas, les estamos dando asesoría legal como ya mencioné y hemos hecho una investigación muy profunda sobre esos contratos y lo que hemos encontrado es horroroso, o sea, son contratos, además de que la propia ley es inmoral, los contratos son tremendamente abusivos, hay cláusulas como, por ejemplo, y después de firmar este contrato podemos cambiar todo sin avisarle. Básicamente eso es lo que dicen ciertas cláusulas. Día a día son un horror. Lo estamos contando, señor Correa, en los informativos. Como sabe, este programa se ve no solamente por el canal 24 Horas, por la 1 de Televisión Española, también por el canal internacional. Hay muchos ecuatorianos que están pendientes de esta entrevista. Cualquiera que esté en esta situación de peligro de desahucio, ¿dónde tiene que acudir para que su gobierno le ayude? A los consulados del Ecuador en España, tenemos muchos. Así también nosotros tenemos la Secretaría Nacional del Migrante, que se llama CENAMI. Se pueden acercar a las oficinas de la CENAMI y pueden hacer consultas vía internet. El paro es otro asunto aquí que es noticia en España, la crisis, efectivamente, por eso decía que íbamos a seguir hablando mucho de economía. Está obligando a muchos jóvenes, como sabe, no tan jóvenes, a buscarse la vida en otros países. Las empresas españolas buscan nuevos nichos de negocio. En ese sentido, ¿qué oportunidades ofrece Ecuador? Más allá de las oportunidades a las cuales ya me referiré, reflexionemos un poco sobre el paro. Destruyendo empleo, sin crecimiento no se superan las crisis, se agravan. Y se están aplicando políticas que tampoco dependen de un gobierno, es el sistema.
y en este caso el sistema europeo, dominado por determinados países, que destruyen empleo, que impiden crecimiento. La crisis europea es básicamente una crisis financiera, no es una crisis del sector real. Una cosa es que usted no sea competitivo, que no tenga talento humano, que su industria fue superada por nuevas industrias de otra clase de tecnología, tenga que capacitar de nuevo a su fuerza laboral. Esas son crisis reales. La crisis española es una crisis y europea es una crisis financiera, es decir, básicamente coordinación. Sí, sí. Hay casas, hay gente que necesita casa y hay bancos que no necesitan casa con la casa. Un problema de coordinación. Y la mejor manera de coordinar socialmente es con la moneda, es la política monetaria. Pero usted tiene la insistencia del Banco Central Europeo para tener una política monetaria muy rígida. Y vea a quién beneficia esa política monetaria. Beneficia al capital financiero. El problema es de poder, es un problema político, no un problema técnico. El asunto, varias de las cosas que usted estaba apuntando, se hablan aquí todos los días, ¿no? Y es un tema de actualidad y un tema de debate que se trata y que está en la calle. Pero yo me refería a las oportunidades de negocio en Ecuador. Hay muchas oportunidades. Este es un buen escenario, digamos, para vender país. Bienvenidos todos y todas los que quieran venir a trabajar, venir a invertir, venir a vivir. ¿En qué tipo de cosas, por ejemplo? Bueno, ¿Qué sectores ofrecen más Ecuador oportunidades? es de las 5 economías que más crece en América Latina, la que tiene mayor inversión pública, cerca del 13%, la que más reduce desigualdad, de las 3 que más reduce pobreza, la que tiene la más baja tasa de desempleo, 4.1%. Entonces es un país que está despegando, nos han llamado el jaguar latinoamericano, así que las oportunidades son múltiples, pero por ejemplo en el caso español, construcción, tenemos miles de kilómetros de carreteras que están siendo reconstruidas y este año hemos empezado a construir las grandes supercarreteras. Hidroeléctrica, estamos construyendo 8 hidroeléctricas, sectores estratégicos, refinería, minas, petróleo, puertos, aeropuertos, comunicaciones, es decir, hay múltiples oportunidades de inversión. Usted insiste, Ecuador nos está esperando con los brazos abiertos, pero en algún momento yo le he escuchado decir a usted, señor Correa, que los estados están en su derecho, leo textualmente, a nacionalizar empresas en un momento dado. ¿Están claras las reglas en su país? ¿Hay seguridad jurídica para cualquier empresa, pero especialmente, bueno, estamos aquí en España para las españolas? Más que claras, nuestra nueva constitución garantiza la seguridad jurídica, garantiza la propiedad privada, pero eso no excluye que en caso de necesidad, ¿no?, a nivel nacional, estratégica, con la justa compensación se pueda comprar una inversión extranjera. O sea, eso no lo estamos excluyendo, no lo hemos necesitado. Entonces, no ha ocurrido en estos 6 años de gobierno. Pero yo no excluyo esa posibilidad de ser necesario, que la necesidad no se ha presentado todavía, pero con la justa compensación. Nuestra Constitución garantiza la propiedad privada y garantiza la seguridad. Lo que pasa es que lo de la justa compensación puede ser muy subjetivo, ¿no? También. No, es bastante objetivo, eso lo evalúan empresas especializadas, etc. ¿Quién la decide? Pongámonos en situación, que en un momento dado haya que nacionalizar una empresa. Entonces no conozco los mecanismos en detalle, pero de presentarse, pues se tomarán todas las medidas para que sea un trato justo. Pero, o sea, yo sí quiero ratificar aquí, primero están los intereses del país. Bienvenida a la inversión extranjera, pero Ecuador no va a ser hipotecado para que nos venga esa inversión. Si quieren venir, bienvenidos, y a nadie le ha ido mal en Ecuador, si no averigua. Empezando por las empresas españolas, cuya rentabilidad es altísima. Ahí está Telefónica, está Repsol, etc. Lo sabemos. En cualquier caso, podríamos decir que la seguridad jurídica es grande, pero tampoco al 100%. Es total, oiga, pero ¿en qué país le aseguro que en la propia España, si es que hubiese una empresa de energía que tal vez no cumple con su responsabilidad, está dejando sin luz a ciudades enteras, el gobierno va a intervenir? ¿En qué país no se reserva el Estado la capacidad de actuar en función del bien común? Eso no es inseguridad jurídica, eso existe en todos los países. Apuntaba usted antes a la reelección hace apenas unas semanas y decía yo que había sido una reelección por una mayoría histórica. En 2017, que es cuando se deben celebrar nuevas elecciones en Ecuador, usted ya ha avisado de que no va a estar, que no se va a presentar. ¿Es una decisión irrevocable? Bueno, es que no solo he avisado, eso lo dice la Constitución. Nuestra Constitución tiene tan solo 2 términos, bueno, consecutivos o no consecutivos. En nuestro caso hemos ganado la reelección consecutivamente y este es mi último término de acuerdo a la Constitución de la República. ¿Y no hay posibilidad de que usted, como se ha modificado ya en otras ocasiones, quizás el problema aquí ha sido el despiste entre la Constitución del año 1998, que fue la última que modificaron, y esta última, insisto,
Bueno, pues yo pensaba que había... No le entendí bien el término despiste, ¿qué significa? No, despiste simplemente es que yo tuve ocasión de hojearme la Constitución del año 98, la última modificación que usted hizo en la Constitución en el año 2008, si no me falla la memoria. La nueva Constitución del 2008. Simplemente eso, pero claro, como también las constituciones, bueno, en cualquier momento se pueden cambiar. Ha habido países como Venezuela, por ejemplo, que ha cambiado, Hugo Chávez en su momento cambió la posibilidad de poder... pues presentarse un nuevo mandato. Por eso también se lo quería preguntar. Una constitución en este caso no es inamovible, pero en este caso no se lo plantea. Si se la pueda cambiar, este es mi último término. Es su último término, bueno, queda claro. Vamos a quedarnos de momento... No se necesita cambiarla en ese sentido, por si acaso. Creo que el sistema es bastante bueno. Que quede claro, sí. Que en ese sentido no piensa usted cambiarla. No hay planes en eso. Vamos a quedarnos en el presente, pero hacer algo de memoria. En su primer mandato sigo con los cambios y con las reformas que usted impulsó. Una asamblea constituyente que se creó para reformar la Constitución. En la segunda, una reforma del sistema judicial. ¿Qué otras reformas nos va a deparar pues este tercer mandato que está a punto de comenzar? En este mandato incluimos 3 ejes. Es el eje cultural, que siempre estuvo presente, pero lo hemos puesto expresamente. Y creemos que un país que es dominado culturalmente pues tiene graves problemas, ¿no? Es neocolonialismo, queremos defender lo nuestro, pero no solo eso, con una visión moderna. La economía cultural es tremendamente importante, ¿no? La industria cultural, que es una industria muy sana, no es como la industria de cigarrillos que le daña la salud, sino libros, películas, etcétera, ¿no? Y esto se está complementando con Universidad de las Artes, con mucho apoyo al sector cultural. Está el eje de desarrollo urbano, que es uno de los mayores problemas que tiene el país, el mal crecimiento en nuestras ciudades, invasiones, asentamientos en zona de riesgo, etcétera. Estamos con mucha firmeza, ¿no? Con mucha severidad controlando eso, porque ha sido un mal enorme, y estamos haciendo una nueva ley de desarrollo urbano, porque usted sabe que son los municipios los que tienen la mayor autoridad en estos temas, y muchas veces no cumplen con sus responsabilidades. Entonces se está haciendo una ley que organice todo el sistema, y sobre todo el tercer eje, que es el que más vamos a insistir, ahí está el futuro del país, es talento humano, ciencia y tecnología. Y ahí tenemos proyectos, el proyecto más importante de la historia del país. Estamos construyendo una nueva ciudad que se llama la Ciudad del Conocimiento, donde vamos a concentrar todos los centros de investigaciones del gobierno. Se va a crear una universidad de ciencias duras, y estamos invitando a las empresas alrededor del mundo para que traigan las industrias de alta tecnología a esta ciudad que se llama Yachay, así como sus centros de Research and Development, de investigación y desarrollo. Que tienen un montón de retos y de proyectos y mucha esperanza también por delante. Su relación, señor Correa, con la prensa ecuatoriana es complicada, y usted piensa que es necesaria una nueva ley de prensa. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Miren los sesgos, ¿no? O sea, la relación con la prensa es complicada, como que si ese es un problema. Bueno, también tengo relación complicada con algunos sindicatos, etcétera, porque eso no es noticia. Ahí usted ve explícitamente cómo ya se reconoce que son un poder fáctico. Pero fíjese que es una pregunta de acuerdo, que yo creo que es de obligado cumplimiento, una respuesta por su parte, para que usted se explique libremente por qué considera que es necesaria esa ley de prensa. Hay gente que considera que no, en Ecuador y aquí en Europa. Simplemente queremos saberlo, que usted nos lo explique. En Europa no tienen ley de prensa. Pues la verdad, la prensa está... la verdad que yo creo que aquí, señor Correa, la prensa en el sentido al que usted se refiere cuando quiere pues ponerle coto, permítame la expresión, no es igual que en Ecuador. Yo estoy seguro que no es igual. Aquí tiene mucho más ética y profesionalismo. Hay democratización. Por ponerle un ejemplo, aquí esto empezó hace 60 años, la televisión pública. Ecuador empezó hace 4 años. Antes todo era privado. Entonces por fin está habiendo algo de equilibrio. ¿Cuál era la estrategia? No es que se pone heroicos periodistas con la democratización de la propiedad del canal, se ponen a desempeñar su profesión para informar, no. Se hacía un emporio económico, bancos, industria, etcétera, y se ponía un canal de televisión para defender el emporio económico. Le doy nombre. TC Televisión, Gamavisión, propiedad de Filambanco, el banco más grande, que quebró. Hoy sus dueños están fugados en Miami después de estafar por centenas de millones de dólares al Estado. Teleamazonas, del Banco de Pichincha. Telerama, del Banco de la SUAY. Todo era así, esa es la prensa que tenemos. Por supuesto que se necesita una ley para que se dediquen a informar y no a defender intereses particulares. La información es un derecho, la libertad de expresión es un derecho de todas y de todos.
no solo el que tuvo dinero para comprarse un canal de televisión o comprar una imprenta. Y la sociedad, además que es un poder tan fuerte, ¿verdad?, mayor que el poder del Estado muchas veces, que la sociedad tiene el derecho y el deber de institucionalmente, es decir, por medio de una ley, regular ese sector que puede destruir a la propia sociedad, como está pasando en muchos países, como puede pasar en Ecuador, como pasaba antes en Ecuador, cuando hacían lo que les daba la gana, y todavía lo hacen. Pero la cuestión es, aparte de si se debería o no poner límites a la prensa, ¿dónde estarían esos límites y quién debería marcarlos? Para eso es la ley, pues. Pero ya que estamos hablando de prensa, de medios de comunicación, de periodismo... Le aseguro, o sea, por mala que sea la ley, los límites, quien ponga los límites no va a ser peor que ahora la situación actual, que los límites los ponen las 6 familias que manejan los medios de comunicación en el país. Bueno, no nos engañemos, son negocios manejados por ciertas familias en función de sus intereses, y la sociedad tiene que tener instrumentos para protegerse de los excesos de ciertos poderes. En esta legislatura que está a punto de comenzar, este sería uno de sus objetivos, sacar adelante esta ley de prensa. ¿Cuántos anteproyectos de ley y cuántos...? Ha habido como 18, eso ni siquiera es un proyecto mío, es un proyecto de la Asamblea, yo no los conozco. Pero estoy de acuerdo que debe haber, por si acaso, ya tenemos una ley, que es la época de la dictadura. Lo que pasa es que no incluye medios impresos. Pero esa ley dice todo lo que ellos ahora rechazan en nombre de la libertad de expresión, etc. Hay un consejo regulador con mayoría del gobierno, se puede clausurar emisoras, etc. Queremos modernizar esa ley, pero hay una gran resistencia porque los medios impresos no están incluidos en esa ley y no quieren ninguna clase de regulación. Para usted y para que toda la gente que nos está viendo se haga una idea, ¿qué país tiene el modelo de prensa a seguir, según usted, o el que a usted le gustaría para Ecuador? Desconozco y tampoco me interesa. ¿O general? No. Desconozco y tampoco me interesa, Ana. Yo ni siquiera he presentado el proyecto de ley, fue iniciativa legislativa. Le di seguimiento hasta el segundo o tercer proyecto, por si acaso. Fue un mandato constitucional, transitoria primera numeral 4 de la Constitución de la República, aprobado por el pueblo ecuatoriano en referéndum, en las urnas, en el 2008. Daba un año para tener la nueva ley de comunicación. Pero todo el lobby de los medios de comunicación, con la complicidad de los asambleístas que tienen en el Congreso Nacional, que allá llamamos Asamblea Nacional, la ha bloqueado todos estos años. Estamos rompiendo la Constitución, pero ahí nadie dice nada. Ahí todo el mundo hace mutis por el foro. Bueno, la ley de prensa o esa futura ley de prensa va a seguir en todo caso siendo noticia, supongo, en los próximos meses, o quién sabe si en los próximos años, o cuanto menos en esta legislatura. Pero me gustaría... para que tengan noticias. Me gustaría, claro que sí. Nosotros vemos que tenemos que hacer sin que nos interese lo que digan o piensen en el exterior o ciertos grupos. Cada país debe responder a sus necesidades. Hoy, aquí hace 2 años, en Alemania, se clausuró una radio para hacer propaganda nazi. Se metió preso a 23 personas. Alguien ha dicho que no hay libertad de prensa. Hay una doble moral terrible también en esto, ¿no? Porque allá los abusos de la prensa son mucho peores, pero ahí sí hay que dejarlos hacer lo que quieran. No vamos a poner ejemplos, señor Correa, porque se podrían poner muchos, sí. Bueno, pues sigamos poniendo ejemplos. A mí me encantan los ejemplos, eso clarifica las cosas. ¿Sabe lo que ocurre? Que el tiempo en la televisión es oro y hay muchos otros temas. Sí, por eso es una pena que se desperdicie un tema tan repetitivo, esta libertad de expresión. Pero es un tema, señor Correa, que a la gente le interesa. No, a los periodistas le interesa, porque sabe la gente que hay total libertad de expresión. A la gente le interesa, señor Correa. Pero se defienden espacios de poder. Pero insisto, pongamos ejemplos. Pero bueno, yo en cualquier caso creo que mi pregunta, señor Correa, no ha sido nada tendenciosa. De acuerdo, yo no he dicho eso, pero le he puesto un ejemplo muy concreto. En Alemania, noviembre del 2010, se cierra una radio acusándola de hacer propaganda nazi, se mete presa a 23 personas. ¿Quién ha dicho que Alemania no hay libertad de expresión? Pero en Ecuador queremos poner una ley para regular los excesos de la prensa y ya que noticia, etcétera. ¿Por qué no fue noticia el otro? Bueno, pero en Ecuador también se han cerrado algunas televisiones y algunas... Es que maravilloso, dígame cuál. Radios. Tengo noticia de la televisión TC, por ejemplo. Corríjame si me equivoco. Está equivocada. TC está funcionando. No es el cierre, quiero decir, sí que la tenía un grupo, una familia, Grupo Isaías. Según tengo entendido, señor Correa, yo me puedo equivocar, pero he intentado documentarme lo mejor posible para esta entrevista. Esa empresa, digámoslo así, se le expropió a la familia, se repartió esa serie de acciones entre los empleados.
Bueno, es Usted lo ha dicho, es una forma, bueno, que quizás nosotros aquí lo vemos con ojos europeos, esto es algo habitual en su país. O sea, yo de verdad no quiero prejuzgarlo en absoluto, pero es que no quiero que ponga ciertos ejemplos, porque se podrían poner muchas otras. Pídanosla y le enviamos la correcta información. Ese canal es el que le acabo de dar el ejemplo. Era del más grande banco del país, que quebró. Sus dueños huyeron debiendo 600 millones de dólares. Hemos cobrado esas deudas, incautando no solo TC, 200 empresas. Hemos tratado de vender TC y se le ha vendido una parte a los trabajadores. Generalmente, pero señor Correa, en cualquier cosa, en cualquier problema, suele haber dos versiones. Esa es la suya. Sería interesante también conocer la otra. Aquí lo puede ver, pero en todo caso, fíjese el doble estándar. Es mejor que la tengan banqueros pillos, fugados, con orden de prisión, que estafaron con 600 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, a que la tenga el gobierno con los trabajadores. Caramba, yo no estoy de acuerdo con esa moral, con todo respeto. Bueno, me gustaría seguir hablando con usted de esto, pero insisto, hay otros muchos temas y creo que... Conozca la prensa que tiene América Latina, no es la prensa que tiene Europa. Yo he vivido en Europa, sé qué clase de prensa, sé qué clase de periodista es usted. ¿Cómo quisiéramos tener periodistas como usted en Ecuador? Pero es totalmente diferente allá. Bueno. No, o sea, siempre hay un conflicto de base en la prensa comercial. Negocios que proveen un derecho, y hay un conflicto de base. Pero se puede mitigar ese conflicto con profesionalismo, ética, democratización de la propiedad. Pero ya todo está concentrado en 6 familias. Lo que menos hay es ética, profesionalismo. Es un problema grave que tenemos que enfrentarlo sin miedo y con frontalidad. Bueno, queda claro. Okay. Venezuela, acaba de haber elecciones hace apenas unos días. Nicolás Maduro ha ganado por un estrechísimo margen. Enrique Capriles pide un recuento. El país está en una situación bastante inestable. Me gustaría saber su opinión sobre cómo se está gestionando toda la situación allí. Bueno, hay un ganador. Que el perdedor no esté de acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela creó un ganador. Venezuela tiene los sistemas electorales más avanzados del mundo, totalmente electrónicos. Entonces no tengo por qué dudar de esos resultados. Si me preguntan a mí, que revisen lo que quieran, pero eso ya es decisión de los venezolanos. Lo que yo sí le quiero decir, Ana, usted sabe, nosotros tenemos información como gobiernos, etcétera, que siempre se intentó eso. Si Chávez, cuando le ganó a Capriles, le ganaba con 2 o 3 puntos, hubieran hecho lo mismo. Felizmente ganó con tal diferencia que no les quedó otra que aceptar la derrota. Ahora la diferencia no es tan grande y pudieron aplicar los planes que siempre tuvieron. Pero nosotros no permitiremos como UNASUR, en estos momentos se está reuniendo UNASUR en América Latina, en Sudamérica, no permitiremos como UNASUR que se desestabilice a Venezuela. Ahora que no está Chávez, a usted, muchos ven en usted, mejor dicho, efectivamente, muchos le ven así. Entonces, a mí me gustaría saber si usted se ve con esa responsabilidad. Mira, y si le supone algún tipo de, bueno, pues, no sé, algo que quiera contarnos. Respeto mucho al rey Juan Carlos, al príncipe, a la reina, etcétera, pero usted sabe que en Latinoamérica no tenemos monarquía, no tenemos herederos, ¿ya? Y lo que tenemos es líderes que representan a sus pueblos y que son capaces de dar la vida por el bienestar de nuestra gente. Y estaremos donde seamos más necesarios. Creo que nadie busca protagonismo, ni el propio Chávez, a quien conocí muy bien en vida y fue una de las personas más atacadas, más linchadas mediáticamente que he conocido, tal vez la que más he conocido, después sigo yo seguramente. En todo caso, nadie buscaba protagonismo, todos buscamos servir a nuestra gente. Entonces entiendo que no se siente su sucesor